Días, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Salude por lo menos a 3 personas, dígale bienvenido, Dios te bendiga, gracias por estar en esta mañana. Es un gozo tenerles aquí. Sin duda alguna vamos a pasar un buen momento en el Señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Digo, la iglesia no es este edificio, no son estas 4 paredes con el techo. La iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Eso nos hace que seamos una iglesia. Mi pregunta en esta mañana es: ¿a qué vengo a la iglesia? Dice, a dejar mis pecados. Pues no, porque aquí no hay penitencias que tenga usted que hacer. Viene a alimentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos nutrirnos, necesitamos comer de la palabra de Dios. Es el alimento para fortalecer nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, independientemente de venir a escuchar un mensaje que ayude a nuestra vida, que nos direccione, venimos a que nosotros podamos ser inspirados, motivados, desafiados a generar un cambio primeramente en nuestra vida y posteriormente, ¿verdad? Por ende, habrá un cambio en todas las áreas, ¿verdad? En la sociedad, en el trabajo, en el compañerismo con conocidos y familiares. Entonces nuestra vida requiere, es necesario que nosotros nos congreguemos y que meditemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque enfrentamos desafíos, enfrentamos situaciones que en nuestras propias fuerzas, pues muchos de los que estamos aquí hemos errado. En las finanzas no hemos sido exitosos, quizás por no seguir el consejo de Dios, ¿no? En la relación como padres, ¿verdad? Yo en la consejería he visto papás que dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo, y dicen, no sé en qué momento fallé, está en las drogas, está en una actitud rebelde mi hijo, mi hija, y pues en algunos casos dicen, bueno, ya mi hija o mi hijo embarazó o salió embarazada, y todo es porque nosotros ignoramos el manual, que es la palabra de Dios, para poder enriquecer y fortalecer nuestra vida. Entonces, siempre que viene alguien a esta plataforma y comparte un mensaje para nutrirnos, bueno, pues debemos tener una mente abierta, un corazón receptivo y dispuestos nosotros a generar un cambio en nuestra vida. Porque bien pudiéramos venir cada 8 días y seguir siendo el mismo necio de siempre. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Sin embargo, pues sigue viniendo, no hay ningún problema. Pero necesitamos generar cambios, necesitamos hacer compromisos, necesitamos esforzarnos a ser mejores. Yo, desde que mi juventud, yo siempre iba al servicio, me sentía con esa hambre de escuchar y decía, Señor, habla mi vida. Y cuando el predicador lanzaba una palabra y el desafío que quizás no era para mí, yo decía, yo lo quiero para mí, y tomaba esa palabra para mi vida. Así cada situación y cada evento que nosotros tenemos en la iglesia, jamás un evento hacemos nosotros para perjudicar, dañar, destruir a las personas. Siempre lo hacemos con un enfoque de restauración, de nuevos cambios, de nuevos comienzos, de decir borrón y cuenta nueva, tengo la oportunidad de avanzar. Y bueno, para eso tiene que haber disposición de cada uno de nosotros. Como ayer, día viernes y sábado, tuvimos un evento, hermanos, que a los que fuimos a servir nos quitó toda nuestra energía. Quedamos sin fuerzas. Y las fuerzas
que Dios nos da es para gastarlas. ¿Estamos aquí? Imagínense todo el día de flojote, rascándose el ombligo ahí entre dos palmeras y una hamaca. No tiene sentido. Entonces, ¿las fuerzas para qué son? Para gastarlas. Ahora, imagínense para gastarlas para Dios. No, pues qué mejor, hermanos. Porque puedo gastarlas en el fútbol, puedo gastarlas en el trabajo, puedo gastarlas en los afanes, puedo gastarlas en los estudios, que no está mal. Pero cuando yo, ¿verdad?, determino tener un equilibrio y decirle, voy a servir a Dios, porque su palabra dice que tengo que buscar su reino y su justicia, y Dios nos va a dar todas las cosas, ¿cómo? Entonces, le voy a servir a Dios. Y mientras tenga vida, le serviré a Dios. Entonces, el día de ayer, antier, tuvimos un evento, hermanos, extraordinario. La verdad, la pasamos muy bien, todos los matrimonios que fueron. Yo le doy gracias a Dios por los que fueron, por la inversión que hicieron para alimentar su matrimonio, para no gastar posteriormente en el psiquiatra, en el psicólogo, en el divorcio, sino más bien para fortalecer mi relación matrimonial. Y para ello, hermanos, son esos eventos. Y quienes no fueron, reciben la bendición, como cuando David fue y persiguió a los enemigos, y en el torrente se quedó parte del ejército que ya no aguantaban, ¿verdad? Porque los enemigos habían saqueado la ciudad, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado las cosas, los enseres, y se fueron. Y David, ¿verdad?, se quedó así, Dios mío, ¿qué hago? Y el pueblo quería matarlo por haber descuidado supuestamente al pueblo, y le consulta a Dios, y Dios le dice, ve y persíguelos, que los vas a alcanzar, así que adelante. Entonces él dijo, vámonos, y se agarró todo un ejército, pero a la mitad se quedó un ejército, ¿verdad?, sin fuerzas. Le dijeron, David, ya no podemos más, aquí nos quedamos. Y otra parte dijo, nosotros vamos contigo, David. Y dice la escritura que los alcanzaron y derrotaron a los enemigos, y juntaron todo el botín, rescataron a los niños, a las mujeres, e iban de regreso. Pero había uno, diga conmigo, había uno. Mire que siempre hay una sopa, un pelo en la sopa, ¿no? O una mosca en la sopa, ¿verdad? Siempre existe el que te quiere agüitar, el que te quiere sacar, ¿verdad?, del momento. Siempre hay un aguafiesta, ¿sí o no? Y ahí estaba uno que le dice a David, mi señor, a esos que no fueron cobardes, no les vamos a dar nada. Y David se voltea y le dice, no, nosotros fuimos y vamos a repartir el botín por igual a todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted que no fue, que no pagó, que no quiso, que se le atravesó, ¿verdad?, que el trabajo, el compromiso, que el callo, ¿verdad?, y todas esas cosas, ya hasta parezco melorico, ¿verdad? Usted va a recibir la bendición de Dios escuchando a los conferencistas que fueron. Y para mí es un placer presentar aquí a un amigo, al hermano Alejandro Salazar, que desde hace muchos años lo conozco, y que Dios lo ha librado de la muerte para que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Y vamos a recibirlo, ¿verdad?, con un fuerte aplauso a nuestro hermano Alejandro Salazar. Dicho está de paso, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Vamos a tener el día sábado una conferencia de empresarios, emprendedores, comerciantes, profesionistas, una conferencia para tener un liderazgo efectivo. Amén. Así que, hermano, adelante, bienvenido, juntamente con su amada esposa, hermana. Póngase de pie para que vean qué chulada el maestro Prieto escogió este individuo, ¿verdad? Amén. Tu teléfono. Buenos días, ¿cómo están? Voltea al que está a tu lado y dile, por favor, haz un lado tu celular, díselo. Pon atención. Diles, porque el pastor Salazar sí se baja y te lo quita. Así, es en serio,
Para los que me conocen saben que es cierto. ¿No? Porque estamos en una reunión. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Nada más 2. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que va a ser de bendición para nosotros, la cual necesitamos para que nuestra vida sea cambiada y transformada de una manera sorprendente. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros para hacer esos cambios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que toda la vida que tenemos en esta tierra funciona por leyes. Diga conmigo, leyes. Dile, las leyes funcionan, las creas o no las creas. Dile que está a tu lado, la ley funciona si lo crees o no lo crees. ¿Por qué funciona una ley? Si tú no crees en la ley de la gravedad y te avientas de un edificio, aunque no creas en la ley de la gravedad, te vas a dar un santo porrazo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la ley funciona. En esta vida todo funciona por leyes. Las leyes te están hablando de límites, y los límites no es control, los límites es protección. Dile que está a tu lado, un límite es una protección. Si hoy te limito a que estés metido en tu celular, es porque te estoy dando la oportunidad a que tú escuches un mensaje que puede salvar tu vida. Esa es la realidad, pero no lo vemos así. Y hoy el tema que te quiero hablar es una ley bien importante, es una ley espiritual que puede cambiar completamente nuestra vida. Y esta ley es esta: no puedes cambiar lo que no reconoces. Y así se llama el día de hoy la conferencia de este mañana. No puedes cambiar lo que no reconoces. Dile que está a tu lado, no puedes cambiar lo que no reconoces. No, pero dígaselo con fe. Así. Déjame decirte lo siguiente: muchas personas desean transformación. ¿Cuántos quieren una transformación en su vida? ¿Sabes qué? Muchos piensan que el orar o el que te ministremos o que te saquemos todos los chamucos que estáis dentro, que son tus compadres, tú vas a ser transformado. No, la transformación ocurre porque alguien baja y te ministra. La Biblia dice en Romanos 12:2: no te conformes a este mundo, sino transformaos, diga conmigo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero déjame decirte una cosa: la transformación es algo que tú tienes que hacer. Dile que está a tu lado, si va a suceder, yo lo tengo que hacer. Díselo que está a tu lado, si va a suceder, yo lo tengo que hacer. Sí, porque a veces decimos, es que Dios no cambió a mi marido. No, no lo va a cambiar hasta que Él no decida cambiar. Mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo le hago para que esta persona cambie? ¿Entiende? No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque mientras Él no reconozca que necesita un cambio, no va a haber cambio. ¿Está conmigo? Entonces, muchas personas desean transformación. Quieren un mejor matrimonio, quieren mejor finanzas, quieren más paz, quieren más de Dios. Pero hay un problema: el cambio siempre comienza con el reconocimiento. Diga conmigo, el cambio comienza con el reconocimiento. Si una persona no reconoce una enfermedad, nunca va a buscar medicina hasta que no reconozca. Hay gente que niega una enfermedad, pero cuando ya le está rebasando la enfermedad, entonces es cuando va al doctor, y entonces el doctor le dice que por qué no fue antes, y él dijo porque no quería. Pues la verdad, hasta que no lo reconoció, no pudo él llevar un tratamiento con el médico. Si una persona no reconoce un error, nunca lo corregirá. Dile que está a tu lado, nunca vas a corregir un error que no reconoces. Y ese es el problema.
Espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. La transformación comienza cuando abrimos los ojos a la verdad. Antes no habíamos visto esa verdad, y cuando abrimos los ojos a esa verdad es cuando comienza la transformación. Vamos a ver el primer punto. El reconocimiento es el primer paso de todo milagro. Diga conmigo, el reconocimiento es el paso de todo milagro. Esa es la realidad. Una vez llegó una mujer en un congreso de oración que estábamos dando. Eran unas multitudes impresionantes. Habían como unas 12,000 personas en ese congreso de oración. Y yo recuerdo que yo estaba dando acerca de los estorbos de la oración, y esa mujer se acercó conmigo y me dijo: hermano, es que mire, en esta congregación hemos orado por mi marido, llevamos 35 años orando por él y no ocurre nada. Y yo quiero saber, ¿verdad?, cuál es el problema que hay en mi oración, y quiero que me ayude, pastor. Y yo le dije: con mucho gusto, pero se va a aguantar que le diga lo que le quiero decir. Y me dijo: sí, hermano. Ok, usted va a regresar esta noche a su casa, ¿verdad? Y se va a bañar, por favor. Dile que está a tu lado: báñate. Se va a bañar, se va a perfumar y le va a hacer la mejor comida a su marido, y le va a dar un masajito en los pies. Y se me quedó viendo así como que: te reprendo, ¿no? Usted dijo que iba a hacer lo que yo le dije, y lo hizo. Y llegó al otro día la hermana, porque yo le dije que en esos 3 días le iba a dar 3 consejos. Le digo: ahora usted se va a poner un camisón transparente y se va a poner bien sexy para su marido, y le va a hacer una cena romántica. Es que usted no vive con él. Gracias a Dios, no, es tuyo. Y entonces ella fue y lo hizo. El domingo que me tocaba predicar, se levantó el pastor bien contento y diciendo: hermanos, hoy tenemos un milagro en la iglesia. Después de 35 años de orar por el hermano, por el esposo de la hermana fulana de tal, ¿verdad?, está con nosotros. Que se ponga de pie. Y toda la gente bien feliz y aplaudiendo a Dios. Y la hermana se veía radiante, ¿verdad?, porque se la habían planchado. Ay, 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 ay. ¿Y qué ocurrió? Que el hombre levanta la mano y dice: permítame, pastor. Dice: yo no vine a la iglesia por sus oraciones, porque yo conozco a todos. Tengo 35 años de estarlos observando. Yo vengo hoy a la iglesia porque ahora sí creo en Dios, porque cambió a mi vieja. Esa es la verdad. La gente no reconoce a Cristo, no por lo que hablamos, sino por lo que no vivimos nosotros en casa. Cuando tú empieces a vivir, la gente va a reconocer y va a decir: Dios verdaderamente vive en esa persona. Ahora fíjate bien. Vamos a ver 2 historias muy interesantes. Vamos a ver la historia del hijo pródigo. Todos conocen la historia del hijo pródigo, que pidió su herencia antes de tiempo, se fue y la malgastó, y se fue con sus amigos, se puso a tomar, se puso a emborrachar, se puso a hacer todos los pecados que no debería de hacer. Y de repente buscó trabajo, y le dieron un trabajo ahí de jornalero, y ahí estaba cuidando los marranos. Y no podía ni comer lo que los marranos estaban comiendo, porque los marranos no le convidaron. Y él ahí en ese momento, ¿verdad?, dijo: ¿sabes qué hago aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y aquí en Lucas capítulo 15 versículo 17 dice algo el hijo pródigo. Y dice: y volviendo en sí. Diga conmigo: y volviendo en sí. Eso significa y reconociendo su situación. Esa palabra significa reconociendo. Y reconociendo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El hijo tuvo que reconocer. Y fíjate bien, observa este versículo tan poderoso. Primero, el cambio no comenzó cuando regresó a casa.
El cambio cuando comenzó en su vida, cuando él reconoció su situación. Él se dio cuenta que estaba comiendo comida de marranos, que estaba allí, ¿verdad?, en el estiércol. Hasta que no reconoció su condición, él no dijo: mira cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre. Ahora, el cambio comenzó cuando él reconoció su situación. Primero vino el reconocimiento. Diga conmigo, primero tiene que venir el reconocimiento. Número 2, vino la decisión. Diga conmigo, decisión. Porque hay muchos que sí reconocen sus errores, pero no deciden corregir el error. ¿Y de qué sirve reconocerlo si no lo aplicas y lo cambias en tu vida? Hay muchas cosas que tú reconoces, pero no has hecho nada para cambiarlas. Ahora, luego vino esa decisión, y después de la decisión vino la restauración. Dile que está a tu lado: la restauración no ocurre hasta que no decidas cambiar. Ahora escucha esto. Te voy a soltar 3 reflexiones que tengo muy importantes para tu vida. El reconocimiento es la puerta para el cambio. Diga conmigo, el reconocimiento es la puerta para el cambio. Número 2, el milagro que necesitas está conectado a una persona que aún no has reconocido. Escucha, el milagro en tu vida está conectado con una persona que aún no reconoces. Tú puedes venir a esta iglesia y puedes escucharme mensajes, pero hasta que tú no reconozcas a los pastores que Dios puso en esta iglesia, nunca va a venir un milagro a tu vida, porque no estás reconociendo la autoridad de esta casa. Porque cada vez que te dicen: no hagas eso, no hagas el otro, deja de estar haciendo, y tú eres bien testarudo y no haces caso, ¿qué gana el pastor con decirte que cambies? Nada. El que gana eres tú. Pero no quieres hacer caso a la enseñanza de los pastores. Y ahí están los pastores duro y dale, y duro y dale. Y tú te enojas, tú te ofendes, te haces el enojado, te haces el digno, cuando tú eres el problema, no ellos. Pero el problema es que no queremos reconocer cuando los pastores nos están confrontando y nos están hablando de nuestra realidad, y siempre negamos lo que nos están confrontando. Por eso no hacemos cambios. Por eso te digo, el milagro en tu vida está conectado con la persona que aún no reconoces. Hasta que no reconozcas que ellos son una autoridad espiritual en tu vida y que Dios los puso, porque dice la Biblia: y Dios pondrá pastores conforme a su corazón. Dios no se equivoca. Si estás en esta casa, es porque Dios puso un pastor en esta casa conforme a tu corazón, y tu corazón necesita el pastorado que hay en esta casa para tu vida. Pero tienes que reconocerlo. Hasta que no reconozcas la autoridad, no tienes acceso a ella. Escucha bien esto: nunca experimentas un milagro que no haya sido aprendido a reconocer. Nunca vas a recibir un milagro que no reconoces que necesitas. Y cuando tú necesitas un milagro, tú levantas las manos y dices: yo necesito un milagro en mi matrimonio, yo necesito un milagro en mi vida, yo necesito un milagro en mi carácter, porque tengo un carácter que hasta el diablo me echó del infierno. ¿Es en serio? Dios ya se amparó en contra de ti porque no quiere que vayas al infierno, porque no te va a aguantar. Porque a veces culpamos al diablo cuando es tu actitud, tu carácter el que no se soporta. Si tú no te soportas, ¿todavía quieres que te soportemos nosotros? No se vale. Dile que está a tu lado, pon atención. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: dile: Sansón. Dile que está a tu lado: Sansón no reconoció. Te voy a dar otro ejemplo. Sansón. Sansón fue escogido por Dios aún antes de nacer.
Escucha esto, aún antes de nacer. Algo que tienes que aprender a reconocer es que dice la Biblia que antes que tú nacieses, Dios te predestinó para este mundo. No se ven tan alegres. Antes de que tú vinieras a esta tierra, Dios ya estaba, ¿verdad?, planeándote para que tú vinieras a esta tierra. Hasta que tú no reconozcas que Dios tenía un plan para tu vida, nunca vas a vivir en el plan de Dios para tu vida, porque no lo reconoces. Tú no estás aquí porque mamá y papá se echaron una canita al aire, aunque te hayan hecho allá, ¿verdad?, en el retiro, en la casa de campaña. Yo escuché muchos ruiditos por ahí. Ay, ay, ay. Escúchame. Desde antes de nacer, Dios escogió a Sansón. ¿Para qué? Para liberar a Israel. ¿Cuál era el objetivo de Sansón? Liberar a Israel. Dios le dio una fuerza a Sansón sobrenatural y un llamado especial. Sansón, vas a ser el más fuerte sobre la tierra, pero tienes una encomienda, tienes un llamamiento. Tú vas a liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Sansón? Pues no reconoció. Y tres cosas que no reconoció Sansón. Número uno, el valor de su llamado. Diga conmigo, el valor de su llamado. Hay muchos aquí que no han reconocido el valor de su llamado. Y tu llamado se ha visto opacado porque no has reconocido que necesitas un cambio para ser un ejemplo. ¿Con qué autoridad te vas a parar moralmente a predicar en ese lugar si no tienes una vida que lo respalde? No lo tienes. Y eso es terrible. Por eso pararse en este lugar el día de hoy, yo lo hago con mucho temor y temblor, porque yo estoy predicando palabras eternas y soy responsable eternamente de cada palabra que salga de mi boca, para sus vidas. Yo no estoy tratando con objetos hoy en esta mañana, estoy tratando con eternidades. Y soy responsable eternamente si te doy un mal consejo. Por eso mis consejos no son míos, son de Dios. Y te predico la palabra. Por eso aquí dice claramente que el valor de su llamado no lo reconoció Sansón. Y usted no ha reconocido su llamado, porque si lo reconociera, usted estuviera activado, funcionando, sirviendo y haciendo las cosas. Y número dos, tampoco reconoció el peligro de sus decisiones. Y aquí hay muchos que no han visto. Y muchos piensan, ay, me eché una caneta al aire, no pasa nada. ¿Cómo no? Por eso estás como estás. Porque tu condición, por tu decisión de tu pecado, Dios te perdonó. Jejeje, sí, pero las consecuencias no te las ha quitado. Por eso estás como estás. Por eso estás devastado. Estás aquí viviendo ahorita nomás de a gratis, porque ya era para que estuvieras pelas, muerto. Pero estás aquí nada más por un milagro que aún no has reconocido tú en tu propia vida. Y número tres que no reconoció Sansón es la manipulación de Dalila. ¿Se acuerdan que Dalila? Dime cuál es. Revélame el secreto. Y el otro jugando con el pecado. No te lo. Ay, pues si haces esto, si haces el otro, y jugando como niño inmaduro. Un grandulote fortachón, ¿verdad? Con una mentalidad de escuincle adolescente caliente. Y ahí estaba jugando con la mujer. Es en serio. Me da vergüenza ver a los viejitos de 60, 40, 50 años actuando como adolescentes con las chavas. Inmaduros, tan viejos, arrugados, pero aquí en su cerebro escuincles. ¿Y qué pasó? La manipulación de Dalila con él. Poco a poco comenzó a jugar con el pecado.
Y eso es lo que pasa cuando tú no reconoces un pecado. Inmediatamente empiezas a jugar con el pecado. Y empiezas a jugar y a jugar como lo hizo Sansón. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió cuando empezó a jugar con el pecado y con su consagración? Porque él estaba consagrado. Él estaba llamado desde antes del nacimiento, hasta que finalmente reveló el secreto de su fuerza. Y ahí va el menso a soltarle el secreto de su fuerza a Dalila. Mire lo que dice Jueces 16:20. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, aquí están. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo así, porque se dijo a sí mismo Sansón: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, no importa. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando tú no reconoces un pecado y no lo confiesas, Dios se va a apartar de tu vida. Y tú piensas que Dios está contigo, pero cuando no reconoces esa área que estás mal, entonces Dios se aparta. Yo le dije al Señor: Padre, no permitas nunca en mi vida que yo me aparte de ti. Jamás. ¿Y qué pasa? Ese versículo es estremecedor, porque dice: Jehová se había apartado de él. Y ahí fue donde lo apreciaron, donde le cortaron el cabello, donde le pusieron cadenas y fue totalmente atado. ¿Sabes por qué tu vida está atada? Porque no has reconocido el pecado antes de haber caído en eso. Debiste de haber reprendido, porque dice la Biblia: llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque todo pecado que tú cometes primero comenzó aquí. No puede ser: ay, de repente ocurrió. Ay, si no me digas. No eres animal para actuar por instinto. Eres un hombre que actúa por raciocinio. Y aquí vemos que Sansón, diga conmigo, Sansón no reconoció que la presencia de Dios ya se había ido. Yo te pregunto: ¿realmente la presencia de Dios está en ti? Porque mi Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? Y que el gozo del Señor hermosea ¿qué? El rostro. Voltea a verle la cara que tiene de Matute, que está a tu lado. Dios mío, Padre. ¿Ese es un rostro de alegría? Ese es un rostro que habla, que viene de la... Vea, muchos salen así. ¿De dónde vienes? De la iglesia. No, hombre, tú vienes de endemoniarte. Porque el que está en la presencia de Dios tiene plenitud de gozo. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y el gozo hermosea el rostro. Pero sales como gorila de aquí. No. Es que no fuiste a la iglesia. Sí, no fuiste a la iglesia. Pero ¿por qué no recibió? ¿Sabes por qué no recibió? Porque no está escuchando la palabra. Totalmente atado a un aparatito que se llama celular. Wow. Espero que me sigan invitando. Fíjate bien. Entonces, este versículo Sansón no reconoció la presencia de Dios que había en su vida. Número uno. ¿Qué fue lo que no reconoció? Número uno. Por no reconocer, escúchame, por no reconocer su pecado, perdió su fuerza. Dos, perdió su libertad. Tres, perdió su visión de que era el libertador de Israel. Y 4, terminó prisionero de los filisteos. Si tú te sientes atado, si tú estás prisionado en tus propios pecados, es porque tú no has reconocido que necesitas cambiar. Sansón no cayó en un día, hermanos. Dile que está a tu lado: Sansón no cayó en un día. Cayó porque dejó de reconocer lo que Dios le había dado. Dios le había dado fuerza, le había dado visión, le había dado propósito. Tenía todo Sansón para ser exitoso.
Déjame decirte que cuando Dios te trajo a este mundo, te capacitó para tú ser exitoso. Si tú no eres exitoso, es porque tú no has reconocido a Dios en tu vida. Y muchos dicen, yo soy exitoso, yo tengo billete, tengo un montón de carros, tengo mucha lana. Eso no es ser. Discúlpame, puedes tener toda la lana del mundo y ser el más miserable sobre la tierra. Eso no te hace un hombre exitoso. Tienes equivocado tu sistema de creencia. Fíjate bien, ¿qué pasó? Que Sansón no cayó en un día, cayó porque dejó de reconocer que lo que Dios le había dado. Y esto enseña una verdad poderosa que hoy te quiero decir. Dile que está a tu lado, cuando dejas de reconocer el valor de algo, díselo, cuando dejas de reconocer el valor de algo, comienzas a perderlo. Cuando tú no reconoces a tu esposo o a tu esposa, lo estás perdiendo. Cuando tú no reconoces el valor y la importancia que es congregarse y estar en la iglesia y recibir palabra, lo estás perdiendo. Estás perdiendo tu propia eternidad. Estás jugando con tu eternidad. ¿No te das cuenta? Aquí en esta tierra dura 70, 80, 90 años, pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? Le das más tiempo a la carne que a las cosas espirituales. ¿No te das cuenta? ¿Hasta cuándo vas a despertar que tu eternidad es más importante? Enfocarte en lo que realmente vale la pena. Pero no nos damos cuenta. Y déjame decirte que el mayor enemigo del reconocimiento, dile que está a tu lado, es tu orgullo. Dile que está a tu lado, es tu orgullo. Siempre que el pastor viene o la pastora viene y te confronta, no, pastor, yo no hice. Luego el orgullo. El orgullo. Siempre florece el orgullo. El mayor enemigo para un reconocimiento de que estamos mal es el orgullo. El orgullo impide ver la verdad. El orgullo dice, yo estoy bien, el problema son los demás. No, el problema yo no soy. El problema es el pastor que se anda marihuanando. No, yo no necesito cambiar, que cambie él, míralo. Y empiezas a juzgarlo y empiezas a hablar mal de tu pastor. Una persona que habla mal de su pastor está hablando de sí mismo, porque somos un cuerpo. Y cuando tú hablas mal de tu pastor es por orgullo, porque se te confrontó y tú no quieres aceptar tu triste realidad. Dígale, me están hablando. Dígalo. Que muchos dicen, yo no necesito cambiar. Pero déjame decirte lo que dice la sabiduría de Dios. Dios dice, siempre hay algo que puedo mejorar. Siempre hay algo que puedo mejorar. Esa debe de ser tu actitud. Debías de levantarte en la mañana y decir, Alejandro, hoy ¿qué necesito mejorar en mi vida? ¿Qué es lo que hace falta mejorar en mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para hacer sentir mejor a mi familia, a mi pareja, a mi congregación, a mis líderes, a mí mismo, a ti? Señor, ¿qué necesito para mejorar mi relación contigo? Pero no lo hacen porque no quieren reconocer su nivel espiritual. Y ahí está el problema. Mira bien lo que explica la Biblia claramente. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¡Wow! ¿Cuántos quieren prosperar en esta mañana? Entonces confiese su pecadote, hermano. Voltea que está a tu lado y dile, te están hablando, te están hablando. Contéstale tú, y a ti qué te importa. Nah. Y luego fíjate bien, ¿quieres prosperar? Tienes que confesar. Tienes que confesar. Y qué maravilloso fue el retiro de matrimonios. Escuchar matrimonios que no les importó y confesaron cosas que a lo mejor eran íntimas, pero la expresaron. Y ellos en el momento que lo confiesan no se están dando cuenta, pero están siendo libres. Hay que bajarle a tu orgullo. Y dice aquí, mas
el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia de Dios? Somos salvos por misericordia. Pero ¿qué crees? Muchos dicen, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo. No, mi hermano, usted es salvo a la medida que usted vaya confesando lo que usted no quiere reconocer. Tiene que reconocerlo. Observen el orden de este versículo. Mira bien, tiene tres formas de orden de este versículo que leímos de Proverbios. Número uno, confesar significa reconocer. Luego dice apartarse significa cambiar. Y luego dice recibir misericordia. Fíjate bien los tres niveles: confesar, apartarse y recibir misericordia. Déjame decirte esto: los milagros de Dios muchas veces llegan disfrazadas de personas. Muchos milagros llegan a tu vida disfrazadas de personas. Y tú no te has dado cuenta, pero Dios te ha mandado un milagro disfrazado con una persona. Puede ser tu pastora, puede ser tu pastor, puede ser tu líder, puede ser un vecino, puede ser un conferencista externo, puede ser un congreso, puede ser quien sea. Y Dios te lo mandó para que tú recibieras el milagro. Pero como tú no lo estás reconociendo por lo que está predicando, porque tu orgullo es más grande, entonces no recibes el milagro. Y viene disfrazado de personas, porque Dios está esperando que tú seas manso y humilde para recibir la palabra de Dios. Yo he aprendido hasta de mi perrito, me enseña la fidelidad, ¿verdad? Lo dejo, lo encierro, lo dejo ahí, y cuando regreso me sigue moviendo la cola. Otro estaría amargado. Pero eso es la fidelidad. Escuche, muchos quieren la misericordia, pero sin reconocimiento. No, nunca va a venir la misericordia de tu vida hasta que tú no reconozcas la condición espiritual que tú tienes. El cambio comienza cuando reconoces la verdad sobre tu situación. Necesitas reconocer la situación de tu vida para que venga un milagro. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres ser transformado? Tienes que reconocer la condición que tú te encuentras ahorita en tu vida. Número 3, Dios siempre revela lo que debes cambiar. Dile que está a tu lado: Dios te revela lo que necesitas cambiar. Dios ama demasiado a sus hijos para dejarlos igual. Dios te ama tanto que no te quiere dejar igual como entraste el día de hoy. Hoy, ¿verdad? Nos dijo claramente el pastor: esta palabra te va a cambiar, esta palabra te va a transformar, pero no va a ocurrir a menos que tú no lo reconozcas. Y escucha bien esto. Por eso muchas formas para mostrarnos algo, Dios, ¿verdad?, nos habla de que tenemos que reconocerlo. Y mira bien, ¿cómo vas a reconocer cuando Dios te está hablando para que cambies? Número 1, a través de una predicación. Dile que está a tu lado: todos los domingos y entre semana te predican para que cambies. Dígaselo: te predican para que cambies. Otra forma, una conversación. A veces hay conversaciones en la mesa que se tocan y a lo mejor hay un pecado en tu vida escondido que nadie sabe, y estás escuchando que están hablando de tu pecado, ¿verdad? Y tú como que te sientes incómodo y de repente volteas a ver a tu vieja así como que: ¿qué les dijiste? Y ella dice: yo, ¿verdad? Porque ella la tiene sentenciada. ¿Sí me explicó? Mujeres, les voy a soltar otra cosa muy fuerte. Escucha esto, mujer: no seas cómplice del pecado de tu marido. Ups. No seas cómplice del pecado de tu marido. Si él está mal, no tapes su pecado. Eso no es ser una esposa correcta. Una esposa correcta es decir: tú estás mal y tienes que confrontarlo.
así te diga él, te quedas sin dinero, sin casa y sin mí no vivirás. Al contrario, te libraste de un lagartón. Apenas llevo media hora, hermano, aquí está mi teléfono. Fíjate bien, Dios también te habla a través de una corrección. ¿Cuántas veces te han corregido? Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Yo te pregunto, ¿me odias o me amas? Porque si me amas, eres sabio, pero si eres ignorante, terco y como la musla, no vas a reconocer. Una circunstancia difícil también en tu vida. ¿Cuántas circunstancias difíciles han venido y te han puesto un alto y te han venido problemas? ¿Y qué pasa cuando viene un problema? ¿Verdad? Tú estás en tu pecadote, te vale gorro, te viene un golpe y entonces ahora sí vas, pastor, ¿puede orar por mí, por favor? Pero ya que estás en una bronca, ¿verdad? Ya cuando estás enfermo, ya cuando ya no te funcionan los órganos, ya cuando no te funciona tu cerebro, cuando ya ves que se va a acabar tu matrimonio, se va a acabar tu vida, entonces si vas y tocas la puerta y le dices, pastor, pero no que estás reconociendo, solamente es remordimiento porque no has hecho cambios. Y el remordimiento al reconocimiento son dos cosas totalmente distintas. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Aquí David a mí me deja impresionado, porque David dice estas palabras de esta forma. Y fíjate bien la valentía de David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Quieres estar en el camino eterno? ¿Serías capaz de decirle a Dios, examíname? Casi, casi, Señor, escanéame. Pero cuando Dios te empieza a escanear, no te gusta, porque te dice, mira, aquí eres un ladrón, no diezmas, me estás robando en mis diezmos y ofrendas. Porque muchos están convertidos, pero no sus carteras. Y Dios te dice aquí, estás hablándole mal a tu esposa, es que se pasa de lanza. Cállate, tú tienes que honrarla. Es que Señor, es que es mi amiga del trabajo y pues cuchicheamos, pero no es tu esposa. Esa no es tu esposa. Si no puedes con la tuya, menos con la otra. Y te empieza a ubicar Dios. Y ahí está Dios tratando contigo. Si realmente quieres que Dios te escanee, realmente decirle a Dios como David, examíname, Señor. ¿Por qué? Porque él quería ser guiados por caminos eternos. Una persona que quiere un camino eterno con el Padre Celestial, todos los días tiene que decirle, examíname, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cuáles son mis errores? Házmelos ver, Señor, por favor, porque no me doy cuenta a veces. Y tienes que ir con Dios y Dios te va a decir, cambia esto, estás mal aquí, hablaste mal acá, estás en pecado, estás viendo una mujer que no es la tuya, estás robando, estás mintiendo, no eres justo, eres mentiroso, en tus negocios estás mal, todo en tus negocios eres un aborazado y lo que prometes no lo cumples. Y te dice Dios, estás robando, estás engañando a la gente y tú no quieres cambiar. Este es el corazón de una persona que realmente decide cambiar, como el de David. Examíname, Señor, muéstrame lo que no puedo ver, Señor, muéstrame. Y cada domingo se te predica y se te dice, pero ¿qué ganamos nosotros con decirte y enfrentarte? Yo no gano nada. Si tú cambias, yo no gano nada. El que gana eres tú. Es por tu bien, no es mi bien. Es tu vida, no la mía. Cada quien es una relación personal el que decide caminar en el camino eterno de Dios. Dice, porque muchas veces otros ven nuestros errores antes que nosotros mismos podamos ver nuestros errores.
Y aquí hay un punto bien importante. Dios puede revelarte un tesoro fuerte a ti, pero si no lo reconoces, pasará desapercibido. Dios te quiere revelar grandes tesoros, pero cuando no los reconoces, esos tesoros se van de tu vida. Wow. Apenas voy en la introducción, pero ¿qué le parece si se pone de pie conmigo? Póngase de pie, por favor. Tenía mucho más que hablarte de la ley del reconocimiento. Es extensa, pero como David, hoy quiero que tú cierres tus ojos en tu lugar. Un poquito más fuerte el piano. Y ahí en tu lugar dile: Señor, examíname. Por favor, examíname. Yo sé que Dios ya te habló esta mañana. Sé que Él llegó hasta tu corazón y te dijo lo que tienes que cambiar. Por eso estamos aquí, porque queremos una mejor vida, una vida que agrade al Padre, no a los hombres, sino al Padre. Hoy yo te vengo a predicar con el corazón en mi mano y te digo: reconócelo por tu bien. Hazlo por tu propio bien. Es el momento que allí en tu lugar le digas: Señor, perdóname, perdona mi testurez, perdona porque he robado mis diezmos y ofrendas, perdóname porque mi adulterio, perdona por mis tranzas en mis negocios, perdóname porque he sido injusto, perdóname porque he dicho groserías, porque maldigo, porque peleo, perdóname porque tengo un carácter que ni yo me soporto y he lastimado lo que más amo sin